Hace más de 20 años atrás, exactamente en el 2000, ocurriría uno de los crímenes más espeluznantes, catastróficos, traumáticos de Australia, y la primera mujer sería condenada a cadena perpetua. Pero vamos a remontarnos a la escena de los hechos. Un policía ha sido llamado para revisar la casa de John Price. John Price es un trabajador, una persona que todo el mundo conoce en el área, que tiene muchos amigos y que el día de hoy no se había presentado al trabajo, tampoco había dejado ninguna excusa y tampoco había llamado. Cuando el policía entró a la casa, pudo ver por las ventanas, junto con otro vecino, un poco de sangre chorreada aquí y allá, por lo cual decidió entrar a la vivienda. Cuando entra a la vivienda, lo primero que puede percibir es un olor muy delicioso, un olor a comida que se está cocinando, y de hecho eso era lo que estaba pasando. En la cocina había una olla de estas bien grandes que estaba cocinando algo, estaba caliente. También habían dos platos de comida que tenían sus dueños, ya que tenían una etiqueta con el nombre de las personas. Olía delicioso, básicamente. Uno de los policías lo describió incluso el olor de cuando tu mamá está cocinando. Siguen caminando. El policía en una ve esta cortina grande, pesada, que está en el medio de la sala, y para poder atravesar por el pasillo la mueve con sus manos. ¿Qué pasa? Que cuando el policía la mueve con sus manos, nota que su mano está roja completamente, está llena de sangre. Lo primero que piensa, lógicamente, es que se ha clavado algo y que por eso está botando tanta sangre, pero no le duele nada. Y además la sangre está súper fría y oscura, tiene una apariencia súper extraña, así que no comprende qué es lo que está pasando. Lo que el policía acaba de tocar era la piel de un ser humano, acabada de despellejar. Pues lo que nadie se iba a imaginar es que la persona a la que estaban buscando en esa casa, a la que querían saber si estaba segura, si estaba bien, era nada más y nada menos que esa cortina. Pero bueno, vamos a darle para atrás un poquito a entender cómo llegamos a este punto, qué fue lo que pasó. Este video va a ser un poco diferente porque va a ser más de relatar la historia así como yo la conozco. Empezamos con Bárbara y Jack. Bárbara y Jack son una pareja que tienen 4 hijos. Ellos son muy conocidos en el área en donde viven en una ciudad rural, muy conservadora, etc. Son muy conocidos, tienen muchos amigos, tienen mucho tiempo viviendo allí y todo lo demás, ¿no? Todo muy bien. El problema empieza cuando se descubre que Bárbara tiene un amorío con un amigo y compañero de trabajo de Jack, de su esposo. Al descubrirse esto se arma un gran escándalo, ya que, como les digo, esta era una ciudad, un pueblito muy rural, un pueblito de los 50, estamos en el año 1950 más o menos, entonces todo se sabe, ¿no? Todo se sabe. Bárbara se ve forzada a tener que mudarse de aquel lugar y se va con ese hombre con el cual le estaba siendo infiel a su esposo. Su nombre era Ken Knight, el hombre con el que le estaba siendo infiel, y deja a sus 4 hijos. Los 2 más grandes los deja con Jack, con su papá, y los 2 más pequeños los deja con una tía. Bárbara y Ken Knight empiezan su propia vida y así tienen 3 hijos juntos, dentro de los cuales están 2 gemelas, entre ellas la protagonista del día de hoy, Katherine Knight. Katherine y su gemela nacieron en 1955. Es sabido que el papá de Katherine, es decir, Ken Knight, era una persona muy abusiva, muy violenta, que todo lo resolvía a golpes. Incluso a su esposa, es decir, a Bárbara, la llegaba a abusar hasta 10 veces por día. Ahora, Bárbara no se callaba esto. Bárbara agarró a sus 2 gemelas y las utilizó como que fueran, no sé, su almohada para desahogarse, porque todo lo que le pasaba a ella se lo contaba a las 2 niñas. Todo, desde la violencia, desde los golpes hasta los abusos. Todo se lo contaba gráficamente. Además de contarles también, hacerles saber lo mucho que odiaba las relaciones, es decir, tener intimidad, y lo mucho que odiaba a los hombres. Ella no se quedaba nada para ella. Exactamente 4 años después del nacimiento de Katherine, en 1959, Jack se muere. Jack siendo el ex esposo de Bárbara, el que tenía los 2 hijos mayores de ella. Y estos 2 hijos mayores de ella vuelven con su madre y comienzan a vivir con Bárbara, Ken y los hijos de Bárbara y Ken, ¿no? Con Katherine, su gemela, y el otro niño.
niño. Esta familia era disfuncional desde todas las perspectivas que uno la pudiese ver. El hecho de que los hijos de Bárbara se mudaran con Ken y con ella también representó un problema bastante grave, ya que los hijos de Bárbara tomaron el ejemplo de Ken y empezaron a abusar de Katherine también. Estos abusos no terminaron hasta que ella tuvo 11 años. La mamá, ¿qué hacía al respecto? Nada, que se hacía la vista gorda y no hacía nada. De hecho, Katherine le llegó a contar en una ocasión, cuando tenía un novio, esto era cuando era un poquito más grandecita, que el novio quería que ella participara en un acto sexual que ella no quería, no quería hacerlo, y la mamá lo que le respondió fue lo siguiente: no te quejes y acepta lo que te toca. Más allá de pensar que ella iba a tener empatía con su hija, que le iba a dar un buen consejo, pues fue todo lo contrario. Irónico, lo sé. Katherine creció siendo una persona muy solitaria y muy de ella misma, así como también una persona muy violenta. Se dice que ella defendía mucho a los niños pequeños de los bullies y que se iba a las trompadas, por decirlo así, con cualquiera que la mirase mal. La actitud de ella dependía también mucho de la situación, también de las personas, porque Katherine podía pasar de ser una persona que si tú la miras mal te iba a tirar un cuchillazo en la cabeza, a ser una persona que se comportaba relativamente bien. De hecho, llegó a ganar premios por su buen comportamiento. Ella llegó a llevar un cuchillo para matar a uno de sus compañeros. Me río porque es irónico, no porque sea gracioso. Como les digo, Katherine tenía arranques violentos muy fuertes. Ella era una persona físicamente fuerte, así que debía ser controlada de una forma u otra. Pero cuando ella era buena, pues era buena. A los 15 años ella dejó la escuela, salió de la escuela sin leer ni escribir. No tengo ni idea de por qué a los 15 años todavía no sabía leer ni escribir, pero bueno, ella sale de la escuela a los 15 años y se dedica a trabajar. Consigue trabajo en una fábrica de ropa, cosiendo, cortando ropa, etc. Y a los 18 años conoce a David Kellett, que vendría siendo su primer esposo. Y aquí tengo mucho que contarles acerca de este primer matrimonio. Katherine tuvo 4 parejas que son las que más hay información en internet. Son 2 Davids y 2 Johns. Empezamos con el primer David, que es David Kellett. Katherine conoció a David en su trabajo. No el trabajo de telas, no el trabajo de coser, sino otro trabajo que ella había conseguido, que era en un matadero. Katherine decía que este era su trabajo soñado, un matadero. Al igual que en la fábrica de ropa, Katherine era encargada en el matadero de cortar. Ella tenía incluso un juego de cuchillos que le habían regalado ahí mismo y le habían ascendido muy rápido. Katherine amaba este lugar. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta para entender el final de este caso. Katherine amaba estar ahí. Decía que era el trabajo de sus sueños. Le encantaba estar y ver a los animales así, guindando, desgollarlos y toparlos y ver cómo la sangre salía y los órganos. Todo eso le encantaba. Todo eso le encantaba. Pero bueno, Katherine conoce a David en este matadero. No pierden el tiempo y a los meses de estar saliendo deciden casarse. Algo importante a mencionar acerca de David es que David era un alcohólico, pero alcohólico fuerte, porque David tenía muchos traumas en su vida. El primer trauma de él fue cuando su mejor amigo se murió frente a sus ojos en un accidente laboral, y el segundo fue cuando debió de rescatar a personas que estaban en un autobús. Al autobús lo había chocado un tren y en este autobús él vio morir a 6 niños, ya que era un autobús escolar. Al principio ellos se llevaban muy bien. Dicen por ahí que cuando esa relación estaba de buenas era muy buena, pero que cuando estaba de malas era muy mala. Como les había mencionado, él era violento, de estos hombres que resuelven todo a golpes. Y Katherine también resolvía todo a golpes, así que cuando él se metía en peleas, ella lo defendía a los puños. Solo bastaba una mirada mal para llevarte un puñetazo. A pesar de su extraña actitud y de ser una persona súper violenta, era incluso un tanto rara, era muy solitaria, ella soñaba con casarse y formar su propia familia. Ella le propuso a David que se casaran y él aceptó. El mismo día en que se casaron, los dos llegaron en una motocicleta, en un motor, como le decimos aquí, ella manejando y él muerto de una borrachera atrás. Y ese mismo día, Bárbara, ¿se acuerdan de Bárbara? Sí. Bárbara, la madre de Katherine, jaló a este muchacho, a David, y le dijo: mira, ven para acá, tengo que darte un consejo muy importante. Y le dijo lo siguiente: será mejor que la mires bien o ella te matará. Agítala de la manera incorrecta o haz lo incorrecto y estás jodido.
nunca lo hagas. Tiene un tornillo flojo en alguna parte. Tomen en cuenta que esta era la mamá de Catherine hablando, no era ningún extraño, era su propia mamá. Y como dicen por ahí, más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque literalmente esa misma noche David vería de lo que Catherine era capaz. La noche de boda, Catherine trató de estrangular a David para matarlo, por nada más y nada menos que el hecho de que solamente tuvieron relaciones, solamente intimidaron 3 veces. Y esto a ella la enojaba mucho, porque ella había escuchado de todas las personas que le habían contado que en su noche de boda habían intimidado 6 veces, 5 veces, etc. Por lo tanto, ella sentía que 3 veces era muy poco y trató de matarlo. Ahora, yo sé que la mayoría de nosotros quizás estaríamos como que, ok, esto es un red flag grandísimo, me voy de aquí, no quiero nada con esta loca, pero no, David no. Y quédense escuchando porque hay mucho más. En una ocasión, cuando él llegó un poco tarde a la casa, se dio cuenta de que ella había quemado toda su ropa. No obstante, cuando ella lo pudo ver llegando por la casa, ya tenía listo un sartén en su mano. Le dio un sartenazo en la parte de atrás de la cabeza tan grande que le rompió el cráneo, le hizo una fractura severa. El hombre, desangrándose, tuvo que correr al frente hacia la casa de los vecinos a pedir ayuda, básicamente, para que pudieran socorrerlo. Los vecinos llamaron a la policía. ¿Y qué hizo la policía? Bueno, pues no mucho, como podemos ver en muchos casos, ya que Catherine convenció a David de que quitara los cargos y la policía no hizo más nada. Los ataques de Catherine hacia David eran constantes. Siempre estaba peleando y no le importaba incluso pelear en público. Lo estaba acusando de ser infiel aunque no tuviese ningún tipo de pruebas. Y esto es un patrón que se repetiría constantemente en la relación de estos dos. En 1976, poco después del nacimiento de su primera hija Melissa, David se cansó de los abusos, dejó a Catherine por otra mujer y se mudó a Queensland. Al día siguiente de David haberse ido, es decir, de haber dejado a Catherine por otra mujer, ella, como aparente venganza, agarró a su pequeña bebé que apenas tenía 2 meses y se puso en la calle principal, en una avenida, tomen en cuenta esto, y comenzó a mover el carrito de la bebé, así, para adelante y para atrás, pero no así como yo lo estoy haciendo. Lo comenzó a mover violentamente, como una loca. Literal, las personas que estaban caminando pensaban que la bebé iba a salir volando en cualquier momento, por lo que llamaron a la policía. La policía la llevó al hospital y le diagnosticaron depresión postparto, donde duró varias semanas hasta que aparentemente estaba recuperada. La dejaron ir una vez recuperada con la bebé, sí señor, no sé por qué hicieron eso. Y el próximo paso a tomar era aún más fuerte. Ella tomó a la bebé, que recordemos tenía apenas unos 2 meses, tomó el cochecito de la bebé y lo dejó en el medio de las vías del tren, apenas unos minutos antes de que el tren pasara. Cuando ella dejó a la bebé ahí, dijo, ok, me voy de aquí, bye bye Charlie, y se fue para el pueblo. Una vez en el pueblo, o sea, de vuelta al pueblo, tomó un cuchillo y comenzó a amenazar a quien persona se le pasara por el frente. Comenzó a amenazar a todo el mundo, se puso como una loca, a gritar esto y aquello. Mientras tanto, la bebé en las vías del tren afortunadamente fue rescatada, ya que un vagabundo que estaba pasando por ahí y que era muy conocido también en el pueblo la llegó a ver y escuchó sus gritos y pudo recogerla. Catherine una vez más fue llevada a un psiquiatra, pero se le dio de alta un día después. Esto fue un tremendo error porque literalmente al día siguiente volvería a ser otro show, y les explico porque este sí que es un show que pudo haber terminado muy mal. Cuando ella estaba en el hospital, ella le estaba contando a las enfermeras que ella iba a salir de ahí y que iba a matar a un mecánico que arregló el carro de su esposo, iba a matar a su esposo e iba a matar a la mamá de su esposo, y que no le iba a pasar nada porque ella iba a fingir que estaba loca. Y dicho y hecho, ella salió de la clínica al otro día andando por la calle, detuvo una mujer y la estaba intimidando, o mejor dicho, amenazando con su cuchillo para que ella la llevase a la estación, una estación que estaba cerca, ¿no? De ahí. La mujer andaba en su automóvil, ella asustada, dijo que sí, dejó que ella se montara. Catherine, por alguna razón, no sé si era que la mujer estaba como que no quería llevarla o algo, pero Catherine le rajó la cara con el cuchillo, o sea, la cortó, y la mujer llegó a dejarla en la estación, ¿no? Una vez que la dejó en la estación, hizo así, no fuimos, no se fue, y más nunca dejó a Catherine en la estación. Catherine se molestó muchísimo porque esa no era su idea. La idea de ella era ir a la estación y luego de ir a la estación ir a Queensland, en donde el esposo se estaba quedando con su nueva mujer. Una vez que llegó a la estación, y el propósito por el cual ella quiso parar ahí es porque quería matar al mecánico que arregló el carro de David. ¿Por qué? Porque como él arregló el carro de David, David fue capaz de irse y abandonarla. Entonces él quería matarlo, básicamente. No logró
hacerlo afortunadamente, pero sí que comenzó a amenazar a todo el mundo, incluido un pequeño niño que estaba ahí. Una vez más llamaron a la policía y una vez más se la llevaron a un psiquiatra. Ahora, ¿ustedes qué creen que hizo David cuando se dio cuenta de todo lo que estaba pasando con Catherine? Cuando David supo lo que estaba pasando con Catherine, él dejó a su novia y junto con su madre viajó hasta Aberdeen, que es en donde vivía con Catherine, para apoyarla y cuidarla. Esta es la parte que le decía que yo no entiendo. O sea, la mujer estaba planeando matarte y estaba planeando matar a tu mamá y tú vas con tu mamá hacia ella a cuidarla y apoyarla. No entiendo esta parte. Ahora, yo sí entendería si él se devolvió para cuidar a su bebé, porque en primer lugar yo no hubiese dejado una bebé con una mujer que está loca, pero como quiera, como que no tiene mucho sentido por lo siguiente que les voy a decir, y es que ellos volvieron, y además de que volvieron a estar juntos, tuvieron a otra bebé en 1980. Pero bueno, para no hacerles el cuento tan largo acerca de este matrimonio, básicamente ellos volvieron, fueron pareja, tuvieron otra hija, pero unos años después Catherine lo dejó por otro hombre. Catherine ya no estaba trabajando en el matadero porque se había lesionado la espalda, sino que estaba viviendo de una pensión. Como ya no necesitaba alquilar ninguna casa cerca del matadero, comenzó a vivir en una casa que le otorgó el gobierno. Su segunda pareja fue otro David, en este caso David Saunders, de 38 años, que era minero. Ellos se conocieron en 1986. Y bueno, con esta segunda pareja el caso era lo mismo, mucha violencia, muchos golpes, etc. Ella a menudo lo sacaba de su casa porque él se había mudado con ella a pocos meses de estar saliendo. Ella lo sacaba de la casa, lo tiraba, lo echaba, etcétera, porque sospechaba que él le estaba haciendo infiel. Pero cuando él se iba, porque él tenía su propio apartamento en otro lado, cuando él se iba, ella iba a su apartamento y le pedía que regresara. Una vez cuando le pidió que regresase y él no quería, o tuvieron un problema, una discusión muy fuerte, ella tomó un cachorro que él tenía de apenas 2 meses y le cortó la garganta enfrente de él, diciéndole que esto era lo que le pasaría a él si él alguna vez le fuese infiel. Además de eso, otra vez con la sartén le dio un golpe súper fuerte en la cabeza. No obstante, además de todo lo que le había hecho, siguieron juntos y tuvieron una hija. En 1988, Catherine tendría una bebé con el segundo David. Como ya tenían un bebé juntos y la cosa iba más en serio, David sacó una casa de la cual él puso el depósito y Catherine terminó de pagar las cuotas, es decir, que ahora tenían su propio hogar. Esta casa Catherine la tenía decorada de una manera muy inusual. Tenía piel de animales, cráneos, cuernos, machetes, trampa para animales y todo esto estaba en toda la casa. No había una parte que no estuviese cubierta por este tipo de herramientas, ni siquiera el techo. En lo que vendría siendo su última discusión, ella golpeó a Saunders con una plancha en la cara y lo apuñaló con unas tijeras, a lo que él tomó y el otro día dijo: vengo ahora, voy a comprar algo, y nunca volvió. Básicamente el pana se escapó, salvó su vida, dijo voy por cigarrillos, nunca volvió, dejó a la bebé. Ella lo estaba buscando por todos lados, pero él se escondió bastante bien y fue esta la manera en la que él se pudo salvar. Unos meses después él volvió a la casa para poder ver a su niña, para visitar a su hija, pero se dio cuenta de que tenía una orden de alejamiento porque Catherine lo había denunciado por violencia y él no podía acercársele. La tercera pareja de Catherine de la que se tiene récords es John Shillingworth. En 1990 ella quedó embarazada de John, un ex compañero de trabajo del matadero, y dio a luz a un niño llamado Eric. Lo que sí se sabe es que ella fue quien dejó a John por otro hombre con el que estaba teniendo un amorío. Este hombre es John Price. John era padre de 3 hijos cuando ellos estaban teniendo una aventura. John era una persona muy querida, muy trabajadora, que todos los días se levantaba a trabajar tempranito para poder proveer por sus hijos. Vivía con sus 2 hijos mayores, mientras que su hija más pequeña de apenas 2 años vivía con su madre, es decir, la ex de John. John era muy consciente de la reputación de Catherine, era bastante consciente de que la mujer no estaba bien, no estaba en sus 5 cabales. Estaba consciente de lo violenta que ella era, de la fama que tenía en el pueblo, y aún así decidió darle una oportunidad. Y otra vez, a los pocos meses de conocerse, decidieron mudarse juntos con todos sus hijos. En el 1988 tuvieron una pelea bastante fuerte, ya que Catherine quería que él se casara con ella, y también porque ella encontró el testamento de él en donde él dejaba todo básicamente a su ex esposa, y ella quería que él cambiara eso, y él obviamente se negó a cambiarlo. Como represalia, ella tomó un botiquín que él había agarrado de su trabajo
un trabajo en el que llevaba casi 20 años, 17 años, pero era un botiquín que estaba ya fuera de fecha, un botiquín que incluso sacó del basurero, es decir que lo iban a botar de todas formas. Ella tomó este botiquín y lo grabó y se lo mandó a su jefe diciendo que él se había robado eso. Lamentablemente tuvieron que despedirlo, aún así no quisieron despedirlo porque él tenía 17 años trabajando y era una persona muy responsable y conocía muchísimo de su trabajo, pero por protocolo me imagino tuvieron que despedirlo. Si piensan que él después de esto la dejó, pues no es así. Él se quedó con ella aunque ella le haya costado su trabajo de casi 2 décadas. Ahora, él sí se enojó, él la echó de la casa porque ella estaba viviendo en la casa de él. La echó de la casa y todo lo demás, pero es que no pasaron ni unos cuantos meses para que volvieran a estar juntos. Y una vez más, Catherine estaba metida en la casa de John. Las peleas de ellos dos eran tan frecuentes que los amigos de John dejaron de hablarle. Le estuvieron todo el tiempo aconsejando que no estuviera con ella, que dejara de buscarla, que la echara nuevamente, y él nunca hizo caso. Así que ellos se cansaron de ver a su amigo estar en una relación tan violenta, de ver a esta mujer tomar tanta ventaja encima de él, y simplemente comenzaron a dejar de hablarle. Y esto tomé en cuenta que era algo importante para John, porque John era una persona que pasaba de trabajo a beberse una cerveza y siempre estaba con amigos. O sea, esa era su vida, su familia, sus amigos, su trabajo, etc. O sea que quedarse sin amigos sí que fue un asunto importante para él. Pasemos ahora a los hechos. En el 2000, después de una fuerte discusión entre ellos dos como era habitual, Catherine le propinó una estocada en el pecho que casi mata a John. Es aquí cuando él de verdad empieza a preocuparse por su vida y la vida de sus hijos y pide una orden de alejamiento contra ella. La orden de alejamiento se tomó mucho en llegar y tampoco es como que le pusieron mucha atención como pasa en muchos de estos casos, como vimos en el caso de Fiorella, se los voy a dejar por aquí. Y él la echó de la casa, él hizo su parte, pero ella seguía regresando, ella se negaba totalmente a salir de la casa. Es tanto así que el mismo día de la tragedia, John le estaba contando a sus compañeros de toda su situación y que tenía miedo. Y que si él no llegaba al otro día al trabajo, si no se presentaba, es porque ya estaba muerto, es porque ella lo había matado. Ellos le rogaron que no fuera a la ellos obviamente le rogaron que no fuera a la casa ese día, que se quedara en la casa de ellos, etc. Pero les explicó que si él no llegaba a la casa, entonces ella le iba a hacer daño a los hijos de él. Cuando él llegó, él no entró automáticamente a su casa, sino que se quedó donde un vecino, en donde estuvo hasta más o menos las 11 de la noche, tomando, hablando, viendo televisión, etc. Ahora, cuando entró a su casa, se dio cuenta de que sus hijos no estaban. Y sus hijos no estaban porque Catherine los había mandado a amanecer en casa de unos amiguitos, ¿no? Pero como parece que esto es algo que pasaba a menudo, John no se lo encontró muy raro, entró a la casa, vio televisión y se quedó dormido. Un ratito después, Catherine llegó a la casa, también vio un poquito de televisión, tomó un refrescante baño y se puso una lencería nueva que había comprado ese mismo día. Se cambió, se puso su lencería, se subió en la cama con John, lo despertó y tuvieron relaciones, es decir, intimaron. Lo próximo que John sentiría que lo levantaría, que lo despertaría, fue una puñalada en el pecho. Catherine lo apuñaló 37 veces. Y aunque en las primeras estocadas él logró pararse, logró despertarse, logró salir corriendo, no pudo lograrlo, ya que cuando iba más o menos cerca de la puerta, casi saliendo, ella lo agarró, lo devolvió para atrás y terminó de matarlo. Pero esto no es lo más fuerte de todo, y aquí es cuando la cosa se pone muy espeluznante y muy gráfica, así que ya saben en dónde parar si este tipo de temas no les agrada. Catherine, al tener estos conocimientos tan exactos de cómo desgollar un cuerpo, porque recuerden que ella hacía eso con animales, desgolló el cuerpo de John tan perfectamente, tan impecablemente, que su cara, su pelo y todo quedó intacto. Cuando ella tenía todo lo que vendría siendo la piel, ella lo enganchó en uno de estos ganchos que parecen como una S, lo enganchó tal cual un animal en un matadero. No obstante, lo decapitó y su cabeza la cocinó. Pero esto no es lo peor. Parte de la carne de John, ella la estaba horneando y preparó una cena. Preparó una cena con vegetales, preparó unos platos que si tú lo miras tú dices, delicioso. Y estos platos los preparó para dársela a los propios hijos de John. El cuerpo de John, por su parte, y cuando les digo el cuerpo de John, ustedes están imaginando lo mismo que yo me estoy imaginando, ya que
toda su piel no estaba y tampoco estaba su cabeza. El cuerpo de John fue encontrado sentado en una silla con una pierna encima de la otra y con la mano puesta sobre una botella. Además, al lado de él, del otro lado, había una nota. En la nota no se entendía muy bien lo que decía, ya que como les había dicho al principio, Catherine no sabía escribir ni leer muy bien, pero la nota más o menos insinuaba que John tenía lo merecido o había obtenido lo que merecía por haber violado a la hija de Catherine. Solo para aclarar, esto nunca se comprobó que fuese verdad, no habían pruebas de que eso de verdad sucedió. Catherine también salió de la casa y sacó $1,000 de la cuenta de banco de John. Ahora, tomen en cuenta que esto fue en el 2000 y en el 2000 $1,000 era bastante dinero. Sin embargo, ese dinero nunca fue encontrado, no se sabe para qué lo usó, no se sabe si lo enterró, no se sabe si lo guardó, no se sabe si lo dio, porque nunca se encontró. Al otro día es cuando ocurre lo del policía. El policía entra a la casa, se encuentra con esta escena horrible, espantosa, una escena que lo dejó traumatizado por mucho tiempo, que imagínense. O sea, que debe de ser un trauma terrible. Ahora, probablemente todos se están preguntando qué pasó con Catherine y dónde estaba ella. Pues Catherine estaba durmiendo, aparentemente por una sobredosis de pastillas. No sé si fue con el intento de suicidarse, tampoco explicó eso nunca, pero estaba durmiendo básicamente desmayada porque los policías no pudieron despertarla. Como les digo, esto no se sabe si fue un intento de suicidio o si fue una estrategia más bien, porque ella de hecho estaba intentando hacer parecer que estaba loca básicamente. Ella en sus entrevistas con los policías decía que ella no recordaba nada, intentó acusar a John de un abusador, de que él le daba golpes, de que él era violento y que quizás por eso ella lo hizo, pero que ella no recordaba nada. Y en el juicio ella hizo lo mismo, hizo unos cuantos shows, comenzó a gritar, a moverse de un lado a otro, tuvieron que sedarla en más de una ocasión porque ella comenzó a hacer estos espectáculos, ¿no? Para hacer parecer que ella estaba loca. Y el juez, claro que sí, por supuesto mandó a hacer un estudio psiquiátrico, el cual terminó determinando que ella no estaba loca, ella no tenía ningún tipo de problema mental. Al contrario, ella sabía razonar bastante porque por el hecho de que sabía razonar es que comenzó a actuar de esta manera, para que la pena no sea tan fuerte. Pero lo que ella nunca se imaginó es que le iban a dar una condena de cadena perpetua. Catherine fue la primera mujer en tener este tipo de condenas y sus expedientes dicen nunca por ningún motivo, ninguna razón dejar en libertad. El juez determinó que por su actitud ella era una persona que en cualquier momento iba a volver a explotar y iba a poder hacerle cualquier cosa a cualquier persona. Ahora mismo Catherine es una señora muy conocida en su cárcel, de hecho es una persona famosa en su cárcel y ella es conocida como la nana, es decir, como la abuelita de todos. Es una persona tranquila, es una persona que nunca se ha metido en problemas, nunca ha peleado, por más irónico que suene. Pero bueno, esto fue todo por el caso de hoy, espero que les haya gustado y que si fue así lo apoyen con un like y se suscriban. ¿Por qué no? Muchísimas gracias por estar aquí, cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima con otra historia real.